Hola niños de grado tercero, bienvenidos a nuestra clase de civismo. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Para nuestra clase de civismo vamos a seguir hablando sobre los derechos y especialmente sobre los derechos de los niños. Pero el día de hoy vamos a ver esas situaciones que padecen algunos niños en nuestro país, Colombia. Vamos a empezar a hablar por las vulnerabilidades. Hay familias que de pronto no tienen los recursos suficientes y por lo tanto tienen una vulnerabilidad económica. A veces esos factores de pobreza hacen que los niños sean más vulnerables ya que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. También encontramos, por ejemplo, la vulnerabilidad física. A veces en algunas zonas de nuestro país, algunas zonas marginadas, por ejemplo, hay viviendas que se encuentran en riesgo porque pueden estar en zonas de inundación o de pronto donde hay deslizamientos, lo que hace que los niños también se encuentren en una situación vulnerable. La vulnerabilidad psicológica. También los niños pueden enfrentarse a estas situaciones, a este tipo de vulnerabilidades psicológicas, por ejemplo, cuando los adultos los ponen a infringir alguna norma, por ejemplo, a robar, de pronto también a la drogadicción. Entonces, aquí vemos cómo los niños en Colombia se tienen que enfrentar a diferentes vulnerabilidades dependiendo de sus situaciones económicas, familiares, dependiendo de los lugares o zonas donde vivan y también de cómo los adultos aprovechan esa, esa vulnerabilidad y que los niños son indefensos. En esta clase vamos a seguir viendo algunas problemáticas que tienen los niños colombianos. Dentro de esas problemáticas se encuentran los conflictos. Los conflictos son aquellas discusiones o aquellas diferencias que se tienen entre las personas porque no se llega a un diálogo. Cuando no hay un acuerdo y no hay un diálogo, podemos observar esos conflictos. Pero, ¿cómo afectan esos conflictos a los niños? En nuestro país, Colombia, tenemos un gran problema que son los conflictos armados. Durante años, desgraciadamente, nuestro país ha vivido en un momento o en varios momentos de violencia, donde los niños han sido afectados, especialmente dentro de estos conflictos armados. En nuestro país se dan conflictos armados por las diferencias políticas e ideológicas. Hay personas que de pronto no piensan igual a otras o quieren de pronto un rumbo diferente para nuestro país. Entonces utilizan las armas para imponer esos ideales o esos pensamientos. También dentro del conflicto armado se ven las diferentes desigualdades económicas. Aunque en nuestro país hay bastante riqueza y hay familias que viven muy bien, también hay otras familias que no es igual. Es decir, que los recursos económicos no son igualitarios para todas las familias colombianas. Por lo tanto, los grupos armados aprovechan para incluir dentro de este conflicto a los niños. Los niños son reclutados para la guerra. Hay muchos niños que ni siquiera han cumplido los 18 años cuando ya los reclutan. Son entrenados, dotados de armas y obligados a participar en diferentes delitos. Dentro de este conflicto armado tenemos como consecuencia el desplazamiento forzado. Es decir, este desplazamiento se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o que huyen debido al conflicto armado, a la violencia.
especialmente porque se violan los derechos humanos. Estas familias tienen que salir de sus viviendas, dejar su hogar, dejar sus familias, sus vecinos. Y muchas de estas familias llegan a las ciudades a buscar una nueva vida y mejores recursos para poder sobrevivir. Dentro del desplazamiento forzado, la mayoría de los desplazados por la violencia en Colombia son menores de 18 años, es decir, los niños y los jóvenes. Entonces, dentro de estas familias desplazadas, tienen que huir con sus hijos, los cuales la mayoría son menores de edad. Aquí miramos algunas cifras que se han presentado en nuestro país. Niños más de 18 años que son desplazados por el conflicto armado está entre el 45%. Menores de 5 años, miramos que el porcentaje también es bastante alto, del 13%. Entre 5 y 10 años es el 20%. Como podemos observar, es un porcentaje bastante alto. Entre 11 y 14 años es del 13% y entre 15 y 18 años es el 9%. Miramos cómo estos conflictos, tanto el conflicto armado como el desplazamiento forzado, afectan bastante a nuestra población infantil, es decir, a los niños. Otra situación de vulnerabilidad que afecta bastante a la niñez en Colombia es la pobreza. El 45% de la población colombiana vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, que son demasiado o que están dentro de los que menos recursos tienen en nuestro país, es decir, que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. También otra vulnerabilidad a la que se presentan nuestros niños es la educación. En Colombia, aproximadamente 1 de cada 10 niños no recibe educación. Muchas veces los niños se ven enfrentados a situaciones donde deben trabajar para ayudar a sus familias a conseguir el sustento diario, dejando pues la educación en un segundo lugar. Muchos de estos niños no estudian. Hay niños que también se encuentran dentro del conflicto armado, por lo tanto no tienen esa oportunidad de educarse, de estudiar. Otro problema que tiene nuestra población infantil es la violencia infantil, la violencia que se da en el hogar. Allí, en aquellos hogares donde no hay un diálogo, no hay unos acuerdos, entonces se mira o se observa esta violencia. No solamente en los hogares, sino que también en las escuelas se puede presentar violencia o en las calles. Además, miramos adultos que obligan a los niños, por ejemplo, a vender sustancias adictivas o drogas, especialmente estos niños que se encuentran en la calle, son obligados, son maltratados para que vendan estas sustancias. Y ni hablar de los niños indígenas. Los niños indígenas han sido olvidados por el Estado, por el gobierno. Muchos de nuestros niños indígenas han muerto por desnutrición, por falta de recursos. Muchos de ellos no van a estudiar, no tienen la oportunidad de educarse. Entonces, los niños indígenas en Colombia son niños vulnerables que los ha olvidado el gobierno. Bueno, niños, espero que pues hayan aprendido un poco que hay niños que no cuentan con los recursos suficientes para poder estudiar o para poder tener una buena vivienda o estar dentro del marco de una familia rodeados de amor, de cariño. Es muy importante que nosotros los adultos podamos sacar adelante a nuestros niños en Colombia, ya que ustedes son el futuro de este país y trabajar para que cada día
nuestra población avance y tenga un mejor futuro. Muchas gracias y ya saben que nos vemos en nuestra clase virtual. Hasta pronto.